Porque si nos vamos muy allá, nos va a pasar las de Cantor. George Cantor fue el matemático que se dedicó a investigar estas cosas. Y llegó un momento en que él se fue en la onda. En la parte de los infinitos hay que tener mucho cuidado. Les voy a contar la historia de Cantor. Cantor, él empezó y planteó la idea con un libro. Decía, el libro que estoy leyendo yo es un infinito. Y dice, bueno, si coloco este libro en la biblioteca mía, una personal, ahí voy a tener otro infinito, porque tengo una colección de libros, entonces, otro tipo de infinito. Entonces él se puso a analizarlo, ok, pero ¿qué será entonces la biblioteca pública de mi condado? Es otro tipo de infinito. Y después de, hasta ahí va bien el hombre. Después de eso, él presentó o se planteó la idea del conjunto de bibliotecas públicas, que sería otro tipo de infinito, y ahí se volvió loco. Lo perdimos totalmente. Actualmente se sabe que lo que ocurre es la parte del lóbulo frontal, que es la parte donde está la pensante, si la estimulamos mucho, puede quedar demasiado activa y perdemos la noción con la realidad. Entonces la clase de hoy es muy importante, que si por alguna razón alguno de ustedes le está dando dolor de cabeza, tenemos que parar la clase por 10 minutos, se van a dar una buena vuelta y volvemos. Si al volver y continuar con la clase sigue el dolor de cabeza, paramos definitivamente la clase, el tema llega hasta ahí y nos vemos la próxima semana con otro tema. ¿Por qué? Porque tienen que desacelerar el lóbulo frontal. Y si queda en automático, pueden ser que pasen a la siguiente fase y pierdan la noción de la realidad. ¿Estamos claros? Te lo digo porque nosotros los matemáticos, por lo general, no nos pasa nada. Bueno, nosotros ya tenemos esa locura incluida, es la parte de la imaginación. La imaginación está catalogada como un tipo de locura. Y para nosotros es muy fácil imaginar cosas abstractas y plantearlas. Yo no sé si ustedes han visto series de, por ejemplo, números, la Big Bang Theory, ese tipo, por ejemplo, el código Da Vinci, cómo es que ven ellos los códigos y que los presentan ahí en pantalla. Bueno, eso es parte de lo que nosotros nos imaginamos. Mientras las demás personas solamente ven una pantalla con números y eso, nosotros tenemos la capacidad de imaginarnos las situaciones en 3 dimensiones o buscar una serie que concuerde o buscar algo que nos ayude a resolver el problema. La mayoría de los profesionales no lo tienen porque no son matemáticos, no lo desarrollan a ese nivel o no vienen con ese chip desarrollado. Entonces, esta clase de hoy hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo supo que si por alguna razón a alguien le está empezando a dar un dolorzazo de cabeza aquí, me lo diga inmediatamente, porque tenemos que parar la clase. No significa que el lóbulo frontal le está estimulando a tal nivel que puede ser peligroso. ¿Estamos claros? Okay. ¿La compañera cómo se llama? La que está detrás. Sofía. Sofía Cubillo. Ahí está, sí. La ponemos presente y volvemos a ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los límites infinitos y los límites al infinito? Esta parte de límites infinitos al infinito y la recta asíntota horizontal
tiene que ver con esta idea. Si tenemos una función f definida en un intervalo abierto de a al más infinito, y f tiende a un valor constante L que pertenece a los reales, cuando la variable x crece sin límite, es decir, el x tiende al infinito, se dice que f posee un límite en el infinito, y este se va a escribir de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L. ¿Ok? Análogamente, se puede decir que esa tendencia de f a L que pertenece a los reales cuando x decrece sin límite, es decir, en x tiende al menos infinito. Y se escribe como el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a L. Utilizaremos el signo de infinito cuando nos referimos al más infinito, para efectos prácticos. Dice que este concepto de límite tiene una correspondencia con el concepto de la recta asíntota horizontal, una función que se evalúa en el límite. A continuación será la definición formal y además va a estar la definición gráfica. Se dice que la recta y igual a L es una recta asíntota horizontal a la gráfica de la función f, si solo si límite cuando x tiende al más o menos infinito de f de x es igual a L. Es decir, si L es el valor de convergencia de f en el infinito. Nota, el símbolo más o menos infinito denota que la definición es válida, tanto para valores de x crecientes como para los valores de x decrecientes. Esta situación se ilustra en la siguiente figura. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Si andamos acá en el menos infinito, déjenme un chance porque ya. Si andamos acá en el menos infinito, resulta que si yo busco la función está acá en esta parte que se está haciendo como horizontal. Ese valor corresponde a un valor b en el eje y. Vea que aquí está y igual a b. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el límite cuando x tiende al menos infinito de f de x es igual a un b. Si ocurre esto, entonces decimos que esta recta y igual a b es la asíntota horizontal a la función en el menos infinito. Pero, es donde está el gran pero. Si nos vamos a viajar al más infinito y busco la función, vea que la función aquí se está aplanando. ¿En cuál valor? En el valor a con respecto al eje y. ¿Qué significa eso? Significa que el límite, cuando x tiende al infinito en f de x, es igual a la. Y entonces voy a tener otra asíntota horizontal. Para nuestro caso tenemos dos asíntotas horizontales en esa función. Tenemos y igual a b cuando x tiende a menos infinitos y tenemos y igual a cuando x tiende a más infinito. Y por lo general se tienden a comportar así las funciones, pero también tenemos el caso donde sean bien portadas, como en este, que en el menos infinito está acercando a un valor b y en el más infinito resulta que también se está acercando a ese mismo valor b. Quiere decir que la recta y igual a b es la asíntota horizontal. ¿Cuál es la recta? Esta que viene aquí punteada. Y vean que está dando esta idea de que hay un tope, tanto por aquí para el menos infinito y para el más infinito. Él ya se va a comportar como un tope. ¿Ok? Por eso se le llama asíntota horizontal.
Y esta es una línea importada. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a menos infinito, en f de x es igual al límite cuando x tiende al más infinito, en f de x y es igual al b. Y esos casos vienen que sí son más contados. Que ocurra esa situación en donde el límite coincide tanto para el más infinito como para el menos infinito. Por lo general, lo que más se presenta es lo que está al lado izquierdo. Que en el menos infinito yo tenga un valor y en el más infinito yo tenga otro valor y. Esas funciones tienden a comportarse así de esa manera. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Con la parte de la idea del asunto horizontal. Sí. Ok. Ahora bien, eso es desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista algebraico, yo puedo trabajar el infinito de una manera vaga, por decirlo así, pero que me ayuda a calcular el valor de los límites en trabajo algebraico. ¿Qué quiere decir eso? A continuación se van a enunciar algunos teoremas que serán de gran utilidad en el cálculo de límites al infinito. El primer gran teorema, el 3.1. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x es igual a k y le pedimos al regalito al niñito Dios que sea un número, pero diferente de cero. Cualquier número, pero diferente de cero. Y al otro límite, el de g de x, le vamos a pedir que sea más o menos infinito. Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende al más o menos infinito de f de x entre g de x, va a ser cero. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Si yo me voy a las propiedades de los límites, ese límite que está ahí planteado como una fracción, yo lo puedo calcular a él por aparte. Una cosa sería el límite del numerador y otra cosa sería el límite en el denominador. ¿Y qué significa eso? Significa lo siguiente. Le pedimos al numerador que fuera un número, cualquiera. Digamos que nos está dando por resultado al número 8. Y aquí me están diciendo que el denominador sea alguno de los infinitos. No vamos a poner un número exageradamente grande, sino que vamos a poner ahí un número. Por ejemplo, le ponemos este valor en el denominador, 100 millones. ¿Qué significa 100 millones? Si me voy a la calculadora y pongo el 8 bajo y le pongo los 100 millones, ahí está. Y le doy el igual y le doy decimales, da que me está dando un número muy chiquitito. 8 por 10 a la menos 8. ¿Qué significa? Que yo voy a escribir 0,123. 1, 2, 3, van 6. 7, 8. Esto es prácticamente cero. Si yo hago más grande esta cantidad aquí, el resultado va a ser todavía más pequeño. Y es algo que tengo que tener presente. Puede ser que se dé de esa manera. ¿Ok? Y lo tendría aquí. Vamos a ponerlo. No, no puede ser cero el numerador. El numerador no puede ser cero. ¿Ok? Ahí está. Vea que ahí todavía se hizo más pequeñito. 8 por 10 a la menos 11. Se nos hace todavía el corrimiento más pequeño. Entonces, la división me está dando cero. O, si lo quiere ver desde el punto de vista práctico, agarren un confiten, váyanse a la Escuela República de España en San José. Esa tiene casi 2.000 estudiantes. Reúnan a todos los mocosos en el patio. Usted se para
Eso sí, esa es una buena tenis, ¿verdad? Con el confite y les dice que les va a dividir ese confite entre ellos. Ya ustedes van a tener que correr porque los van a linchar. ¿Por qué? Porque un confite entre 2000 es casi nada. Tendría que yo pulverizarlo en 2000 partes y darle ese pedacito a cada uno para poder representar la división. Eso es lo que significa este teorema 3.1. Si yo divido un número fijo entre un infinito, ese resultado me va a dar 0. ¿Ok? Y el teorema 3.2 lo pone todavía más patético. ¿Por qué más patético? Porque el teorema 3.2 me habla de que yo voy a tener un R mayor que 0 y es un número real tal que x a la R ahora es en forma de potencia. Voy a agarrar al infinito y le voy a poner un exponente. Va a estar definido y cada vez nuevamente va a ser una constante. Entonces voy a tener nuevamente el límite cuando x tiende a más o menos infinito de un k entre el x a la R y me tiene que dar 0. Si yo me voy a hacerme un ejemplo numérico, tomemos el mismo 8, tomemos los mismos 100 millones, pero ahora debémoslos a las 6. A ver, ¿qué nos da? Si hacemos eso, ahí están los 100 millones, ¿sí? A las 6, perdón. Le damos el igual y vean qué espantosidad de número. 8 por 10 a la menos 48. El 0 y con 48 ceros adelante del 8. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía se hizo todavía más 0. Entonces, esos dos teoremas me van a servir para el cálculo en algebraico de límites con infinitos. Aquí viene una regla general para la división de polinomios. Y es que si yo tengo un polinomio con este exponente, el exponente mayor, y un coeficiente que lo acompañe, y tengo otro polinomio también con otro exponente mayor y un coeficiente que lo acompañe, y tengo presente que esto que aquí, que está aquí, es la cola. Esas colas, por lo general, pues se hacen 0 y no interesan tanto. Voy a tener tres posibilidades cuando comparo los grados de los polinomios. La primera posibilidad es que los dos exponentes, el n y el m, sean iguales. Si ocurre eso, tengo la división de los coeficientes principales. La otra posibilidad es que el grado del polinomio del numerador, es decir, de esta n, sea mayor al grado del denominador, en cuyo caso el resultado va a ser el infinito del límite. Pero si lo tengo al revés, que el grado del numerador pierde con el grado del denominador, inmediatamente eso se va para 0. ¿Por qué razón? Porque lo que tengo es el teorema 3.2. Estoy aquí. Una potencia que está viviendo en x, evaluada en el infinito, en el denominador. Inmediatamente se me va para 0. Ejemplos numéricos. En el primero, límite cuando x tiende, digamos que al más infinito, de un 8x a la 6, más una cola que no me interesa, entre un 4x a la 6, más una cola que no me interesa. Si yo analizo las potencias principales, son iguales. ¿Te ocurre eso? Entonces, el resultado del límite es simplemente la división de 8 entre 4, que van a ser 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Vean que yo no me pongo a cuestionarme nada. Simplemente me fijo en los exponentes, me fijo que el límite está en el infinito y aplico la regla. Y no me pongo a pensar qué pasa si el polinomio le sustituyo la x por el infinito. Eso no me pongo a
analizarlo. Nada más me fijo en los grados y aplico el teorema de un solo tiro. ¿Estamos claros? Ok. En el ejemplo el del tipo 2, puedo tener esta otra situación, donde el numerador más una cola, el que no me interesa, le puede ganar a la potencia del denominador. Vean que aquí que 20 es muchísimo mayor que 15. Si ocurre eso, el resultado es el infinito al cual está evaluado el límite. En este caso sería el más infinito. ¿Estamos claros? No hay manera de matar los 4 grados que le ganan 20, no, los 5 grados que le ganan 20 a 5. No hay forma. Ese es un infinito a fuerza. Y la otra posibilidad que tenemos, la tercera de ellas, es que el grado del numerador pierda con el grado del denominador. (13x a la 12 más una cola que no me interesa, entre un 21 x a la 20 más una cola que no me interesa. Si me pongo a analizar, este grado pierde con este grado. Vean que le faltan 8 al numerador para poder igualar al del denominador. Inmediatamente ya yo sé que el resultado de eso es 0 por teorema 3.2. Porque abajo tendría un x a la 4 ganando. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yo sé que es muy abstracta la cosa y ahorita vamos a ver algunas reglas básicas del álgebra y vamos a ver cómo es que se come esto con los ejercicios. ¿A nadie le está dando dolor de cabeza ahorita? ¿No? ¿Sí? Ok. Les voy a explicar, antes de seguir, se los puedo explicar acá. Todos conocemos los números naturales, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4 y todo ese rollo. Sabemos que esos números son infinitos, ¿cierto? Yo puedo pasarte contando toda la noche. Pero ese infinito tiene una característica. Yo tengo aquí al 0, tengo aquí al 1, tengo aquí al 2, tengo aquí al 3, sigo ahí. Y resulta que si yo busco números en medio de ellos naturales, no los encuentro. Porque dado dos números naturales consecutivos, yo no encuentro otro número natural en medio de ellos. Suena lógico, ¿verdad? Suena natural que ocurra eso. Son los naturales nada más. Este infinito se le conoce con el nombre de discreto. Cuando ocurre eso, los números enteros les pasa algo parecido. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Sé que también estos son infinitos, pero tengo un problema. Si yo los coloco alineados, como formando una línea recta, me vuelve a pasar lo mismo. Si yo busco un número entero en medio de cada uno de ellos, no lo encuentro. ¿Por qué? Porque dado dos números enteros consecutivos, yo no voy a encontrar otro número entero. A este lo volvemos a llamar como un infinito discreto. Pero la cosa cambia cuando tenemos a los números racionales.
Ya aquí casi tenemos una línea recta. Casi. Aquí se da el principio de que dados dos números racionales consecutivos, yo voy a poder encontrar otro número racional en medio de ellos. Este infinito que es infinito, ahora se llama un infinito pero de densidad. Porque dado dos números racionales, yo encuentro otro número racional en medio de ellos. ¿Cómo? Son menos y los divido entre dos. Y ya encontré el otro número racional que necesita en medio de ellos. Y usted lo puede hacer infinidad de veces. Es de densidad. Pero ellos no completan la línea recta. Vean que hemos venido alineándolos, pero en ninguno de estos tres casos se completa la línea recta. ¿Quién viene a completar un poquito la línea recta? Los números irracionales. Menos raíz de 2, menos raíz de 3, menos pi, raíz de 2, raíz de 3, famoso número e. Todos ellos vuelven a ser infinitos y son el gemelo malvado de los números racionales. Y yo vuelvo a encontrar acá la idea de que dado dos números irracionales consecutivos, encuentro otro en medio de ellos. ¿Cómo? Sume los dos y los divide entre dos. Ahí tiene otro número irracional. Y resulta que si yo uno a los gemelos más bajos, a los dos gemelos esos, tengo el gran conjunto de los números reales. Pero su infinito ahora es de completitud. ¿Por qué es de completitud? Porque aquí sí puedo trazar una línea recta, continua, y tener la siguiente aseveración. Para todo punto en la línea recta, voy a encontrar un número real. Y para todo número real, voy a encontrar un punto en la recta. Y entonces cuando hablamos de un intervalo real, por ejemplo, de 0 a 1, ustedes me van a decir, profe, pero este segmento es muy pequeñito. Y yo les voy a decir, sí, pero hay infinidad de números. Está totalmente poblado por números. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que está pasando en el otro lado cuando yo hablo de los infinitos. Si yo me atrevo a comparar o a dividir un número de estos anteriores entre el infinito de los números reales, ellos van a perder. Esa división se la llevan siempre para cero si está en el denominador. Pero si este infinito de los números reales está en el numerador, él le gana a los números que están dividiéndolo. Siempre va a seguir siendo infinito. Porque es demasiado grande como para contenerlo. ¿Estamos claros con esa idea? Por eso es que en el teorema, en este teorema, si uno tiene clara esa parte ahí, se le hace muy clara que por qué yo comparo los exponentes.
porque eso me permite poder hacer comparaciones entre un numerador y un denominador. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Los infinitos no vamos a meterle mucha mente a esa parte, nada más va a ser desde el punto de vista práctico. Si yo agarro un infinito y le sumo un número, va a seguir siendo infinito. 100 millones, le sumo uno, va a seguir siendo 100 millones. No le va a hacer mucha diferencia. ¿Ok? Si lo sumo en orden, o sea, un infinito positivo con un infinito positivo, el resultado es el infinito positivo. Y si sumo un infinito negativo con un infinito negativo, el resultado es un infinito negativo. Estamos. Se mantiene el infinito que yo sume. La multiplicación está regida por las mismas leyes de los signos. O sea, en la multiplicación rigen estos signos. Más por más, más. Menos por menos, más. ¿Qué es lo que está pasando en esta primera parte? Si yo los multiplico con el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Pero si yo los multiplico con los signos cambiados, el resultado va a ser siempre negativo. Y es lo que está pasando acá. Vean que aquí lo multiplicamos con el signo cambiado. Significa que el resultado va a ser negativo por ley de signos de la multiplicación. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Si yo multiplico a esos infinitos por un número k, caben dos posibilidades. Si el k es positivo, aquí sería k positivo. Si ocurre esto, se mantiene el signo del infinito. Pero si yo lo multiplico por un k negativo, resulta que le va a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque se aplica la ley de los signos. Más por menos me va a dar menos, y si es un menos infinito, por el más me va a dar el más. Se invierten los signos con el K negativo. ¿Ok? Este K negativo yo lo hago así, la comparación con la idea de los vehículos. Ya saben que los carros y las motos necesitan baterías. ¿Sí? Si usted le va a dar carga a otro carro, usted no puede conectar positivo con positivo ni negativo con negativo. Porque si usted lo hace, cuando enciendan el otro carro, se le fue el sistema eléctrico a usted. ¿Por qué? Por un cambio de polaridad. Ese K, ese K negativo que estamos viendo acá, en realidad es eso, en la vida real, es la polaridad. Ahí es donde usted lo va a encontrar. Usted no puede conectarlos en ese orden, tiene que cambiarlos. Tiene que mantener la polaridad suya. O la otra es darle suficiente carga a la batería del otro carro, usted desconecta su batería y que el otro le den llave, pero ya no está conectado a su carro, para proteger su sistema eléctrico. Lo mismo pasa con las máquinas welding. Si usted le cambia la entrada, la welding se va a fundir, la máquina. La, ¿Saben qué es la welding? ¿Verdad? La soldadora. La máquina soldadora. O cualquier máquina que usted llegue y le cambie la entrada, está actuando con un K negativo. Eso es un cambio de polaridad y se va a fundir la máquina de fijo. No hay pérdida de nada. ¿Estamos claros? Ok, eso significa ese K ahí. Ahora bien, tenemos cosas interesantes. Si al infinito yo lo pongo a potencia, donde él sea la base, y tengo un exponente, tengo dos posibilidades. Si el exponente es impar, se mantiene el signo del infinito. Pero si el n es par, el resultado de ese infinito siempre va a ser positivo. Ejemplo.
de estas. Sobre todo de esta de acá. Si tengo un infinito a la 4, va a ser siempre el infinito. Pero si tengo un menos infinito a la 4, el resultado va a ser infinito positivo por regla de pares. Si yo quisiera ver sin multiplicar el infinito, sin entrarle ahí, simplemente con regla de signos, menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Por eso es que me da el más infinito. Y vean que ahí no he tocado mucho la idea de qué es el infinito, no me interesa. Simplemente apliqué la regla de los signos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien le está dando dolor de cabeza? ¿A usted? ¿Le dio mucho? En esta, los n pares y los n impares, ¿cuándo son en potencias? Si yo tengo un exponente, por ejemplo, en este caso, los pares, de aquí que se los puse, el resultado siempre va a ser positivo por regla de signos. Ve que aquí le puse 4 signos negativos y yo los multiplico entre sí, el resultado siempre es positivo. Pero si el n es impar, él mantiene el signo. Si yo lo elevo, por ejemplo, aquí elevo el infinito positivo a la 3, él mantiene el signo. No le pasa nada. Y si elevo el infinito negativo a la 3, tampoco le pasa nada. Sigue siendo menos infinito. Las potencias impares mantienen signos. Las potencias pares los cambian a positivo. ¿Ok? Es algo así como la idea del valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto siempre es positivo. Ahora bien, en el cálculo de límites al infinito, se deben de considerar las formas indeterminadas 0 entre 0, infinito entre infinito, 0 por infinito, infinito más menos infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Las cuales implican un trabajo algebraico que en la mayoría de los casos conduce a un límite que se puede calcular por medio de los teoremas anteriores. Pues vamos a ver qué pasa. Y aquí vamos a la idea del cálculo. Entonces vamos a llevarnos a este ejercicio y vamos a ver qué es lo que se hace con este tipo de ejercicios. Vamos a guardar un poquillo esta imagen. La primera noción del acercamiento con un infinito. Vamos a ver si... Vamos a agrandar mejor espacios por si las moscas. En este primer ejercicio, donde me están pidiendo calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, de un 4x al cuadrado menos x, vea que tengo una potencia que es par. Esta de aquí es una potencia par. Entonces puedo suponer que si sustituyo el infinito negativo ahí, voy a tener un cambio de signo. Se va a volver positivo. ¿Por qué? Pues la potencia par. Si sustituimos en la otra, entonces la x, a cambiarla por el infinito negativo, tenemos esta forma que está acá.
Esta otra forma es en realidad un menos por menos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en realidad es lo que estoy teniendo, es una suma de infinitos positivos. Aquí tengo un infinito positivo y aquí tengo otro infinito positivo. Además, tengo algo muy curioso. Tengo un número multiplicando un infinito. Eso sigue siendo infinito. Y es un número positivo. Entonces mantiene el signo al infinito. Y resulta que aquí estoy sumando dos infinitos positivos. El asunto se mantiene siempre en el infinito positivo. ¿Qué quiere decir? Que ese límite, el resultado de ese límite es el infinito positivo. Y se fue por ese lado. ¿Trabajé en algún momento algún número, no? ¿Me interesó saber quién era el infinito que estábamos trabajando en el ejercicio? Tampoco. Simplemente seguir las reglas de potencias para seguir cuál es la ruta con las operaciones que se plantean. ¿Estamos claros? Ok. ¿Sigue con el dolor de cabeza? No. Ok. Y voy a buscar el chat de ustedes. Ok. Gracias. Vamos a, vamos a quitarle espacios a esta cosa. Y este sería el ejemplo 3.1. Ya se los voy a pasar por los chats. No, por el chat. Que ahorita no están conectados a. Vamos a ver, ustedes están acá. Voy a pasarles, bueno, lo que les escribí de los conjuntos numéricos. Voy a pasarles también el ejercicio 3.1. Pero además les voy a pasar el insumo del mapa mental 2. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es ese insumo? Es este. Eh, Le estudio la continuidad. Bueno, aquí el compañero Brian Collado dice que ya no va a continuar más en el curso.
¿Está el grupo de Brian? Sí. Sí. Ok, ya, entonces ya tenemos la primera baja, ¿verdad? ¿Ya tenían otra? Que ni siquiera empezó. Ah, pero no son del mismo grupo. El grupo de Brian es uno y el grupo de ustedes es otro. Entonces son dos bajas. Pero en cada grupo quedan 4. Ok, está bien entonces. Me empezaré a asustar cuando ya queden solo 2. Esperemos Dios que no, ¿verdad? Aquí está el insumo de lo que es el mapa mental 2. La continuidad de funciones, estudio de continuidades, tipo de discontinuidades y ahí viene un ejemplito para comprender qué son las discontinuidades, para que ustedes investiguen y monten el mapa mental. Vea que ese mapa mental no va muy recargado, va muy directo, muy claro, muy conciso, son 3 propiedades nada más. F de A existe, el límite en f de x cuando x tiende a existe también, y además se le pide el regalito al niñito Dios, límite cuando el x tiende a de f de x sea igual al f de a. ¿Eso cómo lo vemos? Lo vemos acá con la continuidad sería rellenar las bolitas abiertas en esta gráfica. Ya ahí se hace la función continua. ¿Dónde es discontinua? Cuando yo no puedo rellenar o yo no puedo juntar. Por ejemplo, esa parte de aquí del gráfico tiene el salto de función. Lo que se acuerdan que yo les había dicho, cuando los límites laterales dan distintos, que no había manera de hacer que ese límite existiera. Bueno, esa es una discontinuidad. Y el mapa mental trata principalmente de buscar siempre la continuidad de la función en un punto. Esas son nuestras propiedades. Ese mapa mental es muy pequeñito, como les digo, muy directo, muy claro y muy confuso. Ahí se los pasé ya en el chat de WhatsApp para que lo tengan presente y vayan pensándolo porque lo activamos a partir del día de hoy hasta de hoy en 8, medianoche. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Mira, Brian ya salió del grupo. Bueno, y hubo un compañero que llegara después de que yo pasé lista. Ustedes dos. Ok. Vamos a entrar y poner los presentes por si las moscas. ¿Nombre? Mari Medrano Varela. Aquí estás. ¿Y? Iván Ulloa. Ah, Iván Ulloa. Estamos, solo ellos dos me hacían falta incluir en la lista. Ok. Vamos a ver, entonces, según eso, solamente. Ok. Ahora dice que se guarda. Ok. Ah, no, nos falta Luis Alfredo, nos falta Jimena, Brian, que ya nos abandona el día de hoy. Nos faltan ahorita 2 estudiantes que dijeron que iban a llegar, pero no han llegado todavía, ¿verdad? Ah, bueno, está por Teams. Ah, bueno, está viendo la clase ahí. Sí, ahí está. Conectarse la casa para no atrasarse y para mientras de niño. Ah, bueno, está ahí. Aquí estoy, Es profe. una gran ventaja. Sí, estamos con jueves. Entonces ahí está lo que es
del insumo del segundo mapa mental. Ya lo pasé por el chat. El siguiente ejercicio es un ejercicio que tiene que ver con la idea de las fracciones. Ustedes vean lo que está pasando acá. Entonces le voy a poner volumen por aquellos que tengan alguna duda ahí en el Teams y que pregunte, que no hay ningún problema. Ok, tranquilidad, don Luis. Ya le puse volumen por aquello que necesite preguntar algo. Voy a ponerlo entonces presente aquí también. Ok, vamos a guardar esto. Ya lo hemos perdido dos hasta el momento. Bueno, no, en realidad sí se perdieron más. En teoría eran 30 y algo. El grupo originalmente eran 30, pero ahora solo nos quedan 25. ¿Ok? Perdimos 5, pero eso fue desde el puro inicio. Eso no fue ya iniciando curso. Ok. Entonces estaríamos ahí en esa parte. Y ahora sí. El ejercicio este. El 3.2. Si lo vemos, vean que el límite que me piden calcular es sobre una fracción. 5x a la 3 más 1 entre un 10x a la 3 menos 3x al cuadrado más 1. Si me voy a hacer un análisis en las potencias principales, vean que las potencias son exactamente iguales en el numerador y en el denominador. Entonces, por teorema, yo tengo derecho a poner que 5 décimos. Y si me voy a la calculadora, 5 décimos es un medio. Entonces, el resultado de ese límite es un medio. No hay que despegar lo que está atrás, porque lo que está atrás es lo que llamamos la cola. Y esa cola, por lo general, es cero. Las colas en los polinomios, por lo general, se nos van a hacer cero. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Sigue el siguiente ejemplillo. Ya lo vuelvo a poner ahí. El 3.3. El siguiente ejemplo vuelve a trabajar con fracciones. Y hay que volver a irme sobre la principal.
sobre la potencia principal en el numerador y en el denominador. Si yo me fijo aquí, la potencia es 1 y aquí la potencia es 2. Le está ganando la potencia del denominador a la... Entonces quiere decir que este resultado es 0. Teorema 3.2. Vean que ahí ni siquiera calculé nada, simplemente de una vez a 0. Y las colas nuevamente son 0, prácticamente. Las colas no interesan. ¿Estamos bien con esa idea? ¿Sí? Vean que el álgebra de infinitos en realidad me permite calcular el límite muy fácilmente. Si yo sé cuál es el teorema que tengo que aplicar. Es muy directo, muy claro y muy conciso. Claro, esta idea no fue Kant el que la llevó hasta ahí, no. Muchísimos años después nace Euler. Euler era un matemático alemán que junto con Gauss se fascinan y empiezan a meterse en el terreno que dejó inconcluso Cantor, y fue los que pusieron más orden y dijeron, no, el infinito se puede trabajar así, sin meterse uno mucho en tanta cosa. Y ya está. Ajá. Lo que hicieron fue simplificar el asunto para que no se volvieran locos. Para que quede claro, eso se aplica de, o sea, es, Solamente es aplicable aquí en el infinito. no, pero o sea, ese tipo de operaciones sirven para otras cosas. Sí. O sea, no solo es que existen así, infinito más infinito y ya. No. Por ejemplo, con la parte eléctrica, les puse un ejemplo. Los carros funcionan con esta idea. De hecho, si tuviéramos una batería en condiciones ideales puestas en el carro, esa batería sería eterna, para el concepto de este infinito. ¿Por qué? Porque el carro tiene su capacidad de generar electricidad que carga la batería cuando está en movimiento, la deja por suficientemente cargada y no habría ningún problema. Si la batería fuera infinita en su vida útil. ¿Sí? Los carros funcionan con esta idea. El tornillo de la dirección funciona con la idea también del infinito. Lo único es que el tornillo, aunque ustedes no lo crean, fue inventado miles de años antes que cuando se empezó a trabajar con esta idea del infinito. El inventor de eso fue Arquímedes, el famoso tornillo sin fin. Cuando él vio que a la mamá le tocaba ir al pozo a traerle el agua, ustedes saben que la sociedad griega era totalmente machista. La mujer solamente servía para dos cosas. Para la cocina y para procrear, nada más. Esa era la mentalidad de la sociedad griega. Arquímedes, cuando ve a la mamá que hace sus quehaceres y tiene que dejar afuera del pozo a una gran distancia, ahí fue donde él empezó a ver cómo hacía para aliviarle la carga a la mamá. Y es donde inventa el tornillo sin fin para el agua. Y le pones la famosa cañería. Esos acueductos están todavía funcionando. En la antigua Grecia, Roma toma mucho de ese conocimiento y lo hace aplicable. Los acueductos, muchos de los acueductos en Europa son romanos, porque aplicaron esos principios que desarrolló y que inventó Arquímedes, y que más adelante le dieron cuerpo diferentes matemáticos. Cuando Henry Ford saca pues su famoso modelo T, esa fue una revolución gigantesca. La producción en serie es otra producción de revolución gigantesca. Y nuestros automóviles
Si tuvieran condiciones ideales, serían infinitos, no desgastables, porque funcionan con esta idea. ¿Ok? Estamos. En teoría los negocios debieron de funcionar así también, ¿verdad? De hecho, las criptomonedas tratan de emular un poco eso, pero ya ustedes saben que nada es perfecto. Como le dijo el papá de Dave, cuando estaban a punto de atacar la estación espacial, que se sienta, que era el ministro de Defensa y le dice, yo no soy judío, y se vuelve al papá y le dice, nadie es perfecto. O sea, esto es lo mismo, nada es perfecto. Estamos. Pero la idea es tratar de llegar a eso. Ok, ejemplo 3.3. Sí, necesito que haga los cambios. Ese fue el 3.3. Vamos a buscar el 3.4. Oh, el 3.4 ya es el inicio de la parte bonita del tratamiento del álgebra de infinitos. Y con el que vamos a iniciar esta parte. Ya que hasta aquí ha sido solamente aplicación en teoría de los teoremillas, ¿verdad? Pero no hemos hecho, ya se nos pasan. Son muy directos. ¿Qué es el tercer teorema? Es cuando están en fracciones. Es la comparación de los grados. Y cuando llegue tengo esa comparación, entonces aplico o el teorema 3.1 o el teorema 3.2. ¿Ok? Y vamos a pasarlo por los chats. Bueno, el chat de WhatsApp. Bueno, y ahora pasarlo también por el chat de Teams. Tenemos un compañero pues, conectado en Teams, entonces lo voy a pasar al chat de Teams. Sí. A ver. Entonces vamos a pasarlos por el chat de la reunión también. Ya llegó. Hagamos una cosa, ¿por qué no nos vamos para que se tomen ustedes el café? Y volvemos con esa parte algebraica para cerrar la. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, quedaron de acuerdo. Entonces, vamos a tomarnos el cafecito y volvemos.